Riesgos geológicos. Esta presentación está dada por Angélica Rivera, Carlos Serrano, para el grupo 203 de Geología de la Facultad Tecnológica Universidad Distrital. Concepto. Riesgo es la capacidad de daño personal y mal fenómeno con respecto al tiempo. Un riesgo geológico se entendería como el suceso o proceso por el cual se puede generar daño económico o social para el hombre o seres vivos. Existen diferentes tipos de riesgos geológicos. Están los externos, los internos y meteorológicos. También puede agregar una clasificación según el origen de los riesgos, que serían tecnológicos, que son por acción humana, los mixtos o inducidos, que son por naturales pero influidos por el hombre, y los naturales, que son no influidos por el hombre y difícilmente de controlar. En la relación con la geodinámica, los tecnológicos son posiblemente controlables. La intervención preventiva por el hombre se puede dar, como en la erosión y los deslizamientos. En los mixtos o inducidos, la respuesta de los medios naturales depende de las características geológicas, ya sea de clima, geomorfológicos, biológicos, que conforman su sensibilidad. Y los naturales son puramente geológicos, como ya se mencionó, no son controlables. Terremotos y vulcanismos puede ser un ejemplo. El cambio climático, fenómenos meteorológicos y ya. Para los tipos externos se ven las inestabilidades gravitatorias, que son movimientos de la era también. Se presentan de forma natural, se pueden controlar bajo diferentes características y algunos cálculos. También se definen como deslizamientos catastróficos de varios tipos: desprendimientos rocosos, deslizamientos, solifluxión, coladeras de barro, aluds, etc. Se trata de procesos geológicos muy susceptibles de modificación por parte del hombre. Por ejemplo, cuando hay disminución del apoyo lateral de los materiales que componen el talud, sobrecarga de la parte de un talud con materiales de construcción, saturación del terreno por exceso de riego agrícola. Pues para la prevención, en las cuencas pequeñas basta con saber la zona pues que se puede inundar, fácilmente determinable con criterios geológico-hidrológicos, para poder tomar las medidas pertinentes como no construir en estas zonas. Aquí pues se puede ver una imagen en la presentación de un deslizamiento. Otro externo serían las inundaciones, que pues es una ocupación por parte de agua de zonas que habitualmente están libres de ellas. Cuando interactúa ya con el hombre, las inundaciones pueden darse en poblados o ciudades grandes, viendo desbeneficiadas personas y ya. Otro tipo de los externos sería la dinámica litoral, que es un conjunto de cambios que se producen en las zonas costeras, donde las olas traen material de la corteza continental hacia la corteza, desde la corteza oceánica hacia la continental.
Allí es donde se ven diferentes modificaciones a la costa. Por ejemplo, en la imagen se ve una división de playa y al otro lado se ve como grandes cantidades de han sido traídos hacia allí. Ya hablando netamente de los internos, se puede hablar de vulcanismo. Este riesgo se define mediante el índice de explosividad volcánica, que relaciona el porcentaje de piroclastos con el total del material emitido. Será más peligroso cuanto más explosiones, gases o piroclastos se emitan. Las erupciones más violentas coinciden con los bordes destructivos de placas, por ejemplo en Indonesia, Japón o Filipinas, en zonas costeras como la con elevada densidad de población. Los daños pueden ser directos o indirectos. Los directos son coladas de lava, lluvias piroclásticas, emisión de gases, explosiones y nubes ardientes. Indirectos pueden ser tsunamis o maremotos, flujos de lodo y avalanchas, como hubo aquí en Armero, ya se explicará más adelante. Eh, Internos sería también el terremoto. Un terremoto pues es un movimiento brusco de la tierra donde pues como se ve en la imagen hay un foco que es donde se produce el movimiento y el epicentro que es donde el punto donde se refleja en superficie. Estos tipos de daños geológicos o riesgos geológicos pueden ser muy destructivos y no hay modo de prevenirlos. Existen factores que determinan la peligrosidad sísmica, que es la energía liberada, magnitud sísmica, profundidad del foco, que sería el hipocentro, y la naturaleza del subsuelo. Aquí vemos pues la imagen de cómo es un terremoto en 3D. Ahora vamos a hablar de las meteorológicas. Existen las temporales, que pueden ser lluvia y nieve. La lluvia pues es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la condensación de agua o de vapor de agua contenido en las nubes. La nieve es un fenómeno meteorológico que consiste con la precipitación de pequeños cristales de hielo. Estos pues tampoco son controlables, pero en general no constituyen gran daño. Ya dependería de su densidad. Los huracanes, que es un viento muy fuerte con origen en el mar, remolino que se desplaza sobre la superficie terrestre, girando en forma de espiral o acarreando humedad en enormes cantidades. Eh, Generalmente el problema de estos huracanes es que arrasan con, además de los fuertes vientos y las abundantes lluvias, eh, tienen un centro de baja presión donde se acumula pues gran energía. Otro tipo sería el ciclón, que son vientos huracanados que se trasladan girando a gran velocidad, donde la presión atmosférica disminuye. También serían vendavales, tormentas, etcétera. Las olas de calor y de frío, como hubo acá en Colombia hace poco la ola de calor que acabó con grandes cantidades de animales en el Casanare,
y de frío como hubo en el 2014, este año, en Estados Unidos. Se define una ola de frío como una fuente de resfriamiento de aire y pues de calor como una fuerte invasión de aire muy cálido. Sucesos históricos en Colombia: podemos ver la avalancha, que fue un desastre natural producto del Nevado del Ruiz, de la erupción del volcán, el miércoles 13 de noviembre de 1985 en Tolima, Colombia. Este fue una erupción volcánica que, como ya mencioné antes, hubo una avalancha de lodo y diferentes materiales que acabó con este poblado y dejó 20.000 muertos aproximadamente. En Colombia otro se puede ver el terremoto de Tumaco. Tumaco es una ciudad costera. Este movimiento telúrico acompañado de un tsunami ocurrió el 12 de diciembre de 1979 con una densidad de 7.9 en la escala de Richter. Ahí se puede ver una imagen. Claro que no es muy representativa de la destrucción, pero en sí fue bastante grande. El terremoto en el eje cafetero se podría decir que es uno de los más fuertes y destructivos que ha tenido Colombia. Ocurrió el 25 de enero de 1999, destruyó a Armenia completamente, con una densidad de 6.2 en la escala de Richter. El saldo fue de 1.230 muertos, 5.300 heridos y 200.000 personas damnificadas. Se destruyeron 35.940 viviendas. Un derrumbe en el Socorro Santander ocurrió el 9 de octubre del 2010, donde un tramo de la vía se derrumbó, como podemos ver en la imagen. Al lado izquierdo inferior se ve cómo quedó la vía. Se derrumbaron aproximadamente 100 metros de cuadrados de material y pues dejó incomunicada el norte de Santander con Bogotá. Y por último tenemos la inundación en el Atlántico, donde Campo de la Cruz fue el más afectado por las inundaciones. Como se ve en la imagen, pues fue bastante fuerte, provocado por el desborde del canal del dique, y además pues también se vieron afectados 5 municipios más alrededor de Campo de la Cruz. Muchas gracias. Tipos de riesgos geológicos más comunes en el entorno laboral. Es evidente que los procesos geológicos son un hecho cotidiano, los cuales afectan nuestra vida diaria. El desconocimiento del medio físico sobre el cual se sitúa el centro de trabajo en el mundo laboral muchas veces puede favorecer el desarrollo de procesos que constituyan un peligro geológico y llegar a causar grandes pérdidas económicas y humanas. No todos los procesos geológicos que derivan en riesgos tienen una influencia directa en los centros de trabajo. Por ejemplo, los riesgos asociados a la geodinámica interna, como pueden ser las erupciones volcánicas, deben tener un tratamiento específico según el área de trabajo, pero quizás sea aspectos como los deslizamientos. Es importante realizar un análisis de la influencia de los riesgos geológicos en algunas actividades laborales. Por ejemplo, en oficinas, naves industriales, viviendas, etc. Los riesgos que podemos encontrar en estas zonas habituales de trabajo son los siguientes. Los asbestos hacen referencia a un grupo de minerales fibrosos resistentes al fuego. Dentro de este grupo encontramos los minerales laminares como el crisótilo y los anfíboles. Normalmente, estos minerales se producen en las rocas metamórficas. En muchos países,
Este mineral se considera peligroso ya que causa enfermedades pulmonares. El gas radón. La radioactividad de los materiales puede constituir un riesgo para la vida humana si se está expuesto continuamente a ella, debido a que desintegra rápidamente, produciendo un sólido radioactivo que se almacena permanentemente en los pulmones y puede originar cáncer de pulmón. Este gas se localiza en rocas ígneas o bien en suelos producto de la alteración de rocas de naturaleza caliza. Inestabilidades del terreno. Muchas construcciones se localizan sobre zonas inestables como arcilla expansiva, zonas de fallas, etc. Este hecho no implica un riesgo directo, pero sí que se puede dar lugar a catástrofes repentinas de graves consecuencias. Es importante realizar un reconocimiento del terreno a partir de estudios geotécnicos para conocer realmente el riesgo al que se está sometido. En la construcción o trabajos de ingeniería civil, inestabilidades, inundaciones y subsidencia. Durante las obras de construcción, ya sean edificios o bien carreteras, por ejemplo, es fácil que se produzcan inestabilidades del terreno por la propia naturaleza del trabajo. Para evitar estos fenómenos y minimizar el riesgo laboral, es necesario efectuar un reconocimiento geológico del terreno previo a la realización de los trabajos correspondientes y hacer los ensayos geotécnicos periódicos pertinentes. En la minería, inestabilidades y subsidencia. Los principales riesgos que se dan en la minería son los colapsos de las estructuras de fortificación, los hundimientos y las explosiones. Planificación de riesgos geológicos. La planificación de los riesgos geológicos tiene como objetivo la elaboración de medidas destinadas a hacer frente a todo tipo de riesgos. Se basa en la predicción y prevención de los mismos. Al identificar riesgos hay que considerar factores como la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Depende del propio evento y para determinarla hay que tener en cuenta su distribución geográfica, el tiempo de retorno, es decir, frecuencia en la que se repite, su magnitud o grado de peligrosidad. La exposición es el número total de personas o bienes sometidos a un determinado riesgo. La superpoblación o el hacinamiento incrementan más el riesgo que la peligrosidad del proceso en sí. La exposición a un riesgo se puede valorar de dos formas: social, número de víctimas potenciales; económica, bienes expuestos. La vulnerabilidad representa el porcentaje respecto al total expuesto de víctimas mortales o de pérdidas de bienes materiales provocadas por un determinado evento. Existen medidas destinadas a reducir este valor, como el diseño, el empleo de materiales y técnicas adecuadas, etc. Se considera riesgo al producto de los tres factores implicados en él, R igual a P por E por B. Con la misma peligrosidad, aumentará el riesgo si cualquiera de los otros dos factores es elevado. La planificación de riesgos incluye las medidas de predicción y prevención de los mismos. La planificación de riesgos tiene como objetivo la elaboración de medidas destinadas a hacer frente a todo tipo de riesgos. Predicción. ¿Dónde va a ocurrir, cuándo y con qué intensidad? Prevención. Prepararse con anticipación mediante medidas encaminadas a mitigar los daños o eliminar los efectos de los riesgos. Estas medidas pueden ser estructurales, modificando las estructuras geológicas o haciendo construcciones adecuadas; no estructurales, elaborando mapas de riesgos para hacer una adecuada planificación del territorio; de protección civil; estructurales, vías de comunicación y refugios adecuados; no estructurales, preparar y alertar a la población.
La cartografía de riesgos favorece la prevención de riesgos. La elaboración de mapas de riesgos es fundamental para hacer una correcta planificación del territorio y para preparar las medidas que permitan reducir los efectos de los riesgos. Se pueden construir diversos tipos de riesgos. Mapas de riesgos. Mapas de peligrosidad. Se elaboran teniendo en cuenta la distribución geográfica, el tiempo de retorno y el grado de peligrosidad. Mapas de exposición. Para elaborarlo se puede tener en cuenta la densidad de población, el índice de población expuesta, el coeficiente de proximidad o el conjunto de los tres valores anteriores. Mapas de vulnerabilidad. Reflejan las pérdidas sociales o económicas. Mapas de riesgo social o económico se elaboran a partir de los tres tipos anteriores. Los métodos de predicción se basan en el estudio de la historia sísmica y de los precursores. Las zonas sísmicas pueden clasificarse mediante un índice de sismicidad, que es el número de sismos registrados por cada 100.000 km² de superficie. El mayor índice lo tiene Japón, seguido por Chile, Nueva Zelanda e Italia. El efecto potencial de los terremotos de una zona sobre las construcciones humanas se conoce como capacidad de daño, y la distribución de esta capacidad en el tiempo se denomina riesgo sísmico. La predicción sísmica se basa en el estudio de la historia sísmica de una región y en el estudio de los precursores. Normas de construcción sismorresistente. Muchas veces el daño originado por un terremoto se debe principalmente al hacinamiento o a las deficiencias en las construcciones. La normativa básica en zonas sísmicas va encaminada a reducir la vulnerabilidad y la exposición. En sustratos rocosos, los edificios deben ser lo más simétricos posible, estar construidos sobre cimientos que absorban vibraciones y permitan la oscilación, y mantener una distancia de separación que impida choques entre edificios. En suelos blandos, los edificios deben ser bajos, rígidos y no demasiado extensos, porque la vibración diferencial de distintas zonas puede originar su derrumbamiento. La elaboración de mapas de riesgo resulta útil para la predicción y prevención, ya que a partir de ellos se puede llevar a cabo una correcta ordenación del territorio. Como norma de prevención, hay que citar los planes de emergencia, de alerta y de protección civil, que incluyen las campañas de formación a la población sobre cómo actuar en caso de terremoto. Recomendaciones. La inclusión de los riesgos geológicos en el medio físico donde se desarrollan las actividades laborales. Análisis de las actividades que pueden dar lugar a riesgos geológicos inducidos. Análisis y gestión del riesgo asociado a los procesos del medio físico. Y por último, caracterización de los riesgos geológicos en el medio físico donde se desarrollan las actividades laborales. Muchas gracias. Les habló Carlos Serrano y Angélica Rivera.